nuestro que estás en los cielos, bendito Dios Todopoderoso, Padre Celestial, Dios del universo, Dios del cielo, Señor, queremos darte toda honra y toda gloria, Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, Señor. Padre bendito, te pido, Señor, puedas tomar el control de este tiempo. Seas tú, Señor, hablando a nuestros corazones. Seas tú, Señor, iluminando nuestras mentes para poder comprender tu palabra, Señor. Ten, Señor, misericordia de nosotros. Señor, gracias por tu gracia. Gracias por tu bendición, Señor. Gracias por cada uno de estos días que han pasado, Señor, y que, Señor, tú has mostrado tu favor para con nosotros. Padre Celestial, Señor, gracias. Oro por cada una de las personas que están, Señor, junto a mí en este video, Señor, y que juntos como un equipo nos ponemos delante de tu presencia, Señor, para que seas tú, Señor, hablando hoy, Señor, que no sean mis labios, que no sea yo hablando en mi capacidad humana, Señor, sino que seas tú dirigiendo cada palabra, Señor, y cada uno de nosotros, por todos, Señor, salgamos edificados de este tiempo, Señor, y llenos con el conocimiento de tu verdad, Señor. A ti sea toda honra y toda gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Es un placer. Los invito a abrir sus Biblias en Romanos capítulo 9. El día de hoy vamos a terminar todo el capítulo 9 y lo vamos a dividir en secciones. Este capítulo es interesante. Vamos a leer el capítulo 9. Los invito a abrir entonces sus Biblias en Romanos capítulo 9. Muy bien. Ok, Romanos capítulo 9, desde el verso 1 hasta el verso 30. Vamos a muy bien, vamos a leerlo entonces juntos, ¿les parece? Dice: verdad digo en Cristo, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. ¿Verdad? Permítame. Discúlpenme, por favor, perdónenme que... Ok, muy bien. Disculpen la pequeña interrupción. Ok. Muy bien, discúlpenme, por favor. Ok, ahora sí. Dice: verdad digo en Cristo y no miento, dice, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos?
¿Qué hay injusticia en Dios? Pregunta, ¿no? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, por quién me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para la gloria, a los cuales también ha llamado esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías dice, clama tocante a Israel. Si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por la fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ellas no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Muy bien, ese es todo el capítulo 9. Hemos hecho una lectura plana de todo el texto. Sé que es difícil comprenderlo así, leyéndolo nada más, pero vamos ahora a analizar y vamos a dividir este pasaje en varias etapas, varias partes, ¿no? Primero, la primera parte la vamos a dividir del versículo 1 al versículo 3. Vamos a leerlo hasta el versículo 3, ¿les parece? Dice, yo lo tengo aquí también, pero bueno, vamos a ir juntos. Dice, verdad digo en Cristo, no miento, dice, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, o sea, maldito, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Muy bien, aquí podemos ver algo interesante, ¿no? Obviamente, después de haber leído, ayer cerramos la primera parte del libro de Romanos, donde prácticamente los judíos quedan como culpables, toda la humanidad queda culpable, pero los israelitas, los hermanos prácticamente el pueblo de Pablo, porque Pablo, recuerden que era israelita, era judío, entonces prácticamente él sabe que ellos han negado a Cristo, ¿no? Obviamente sabemos de que había gente que sí creyó en Jesús, pero la gran mayoría pues no recibió a Jesús como el Mesías, ¿no? Y sabemos por las películas, aún si queremos pasar las películas, sabemos de que fueron los religiosos y los fariseos los que acusaron a Jesús y lo llevaron ante Roma, y obviamente Roma lo mandó, a pedido del pueblo, ¿no? Y lo mandaron a crucificar.
Entonces prácticamente Pablo sabe de que los judíos han cometido en realidad un pecado, ¿no? O sea, han pecado delante de Dios, porque no solamente ya habían pecado en la antigüedad, y Pablo había demostrado eso en los primeros capítulos de Romanos, sino que también su pecado les impidió ver al Mesías, su pecado les impidió darse cuenta que realmente Jesús era el Mesías, era el Salvador, era la promesa prácticamente de todos los profetas, ¿no? Y prácticamente Pablo sabe que por eso ellos están condenados, porque al no haber creído en Jesús y al no reconocer que Jesús es el Señor y que es Dios, prácticamente están condenados. Entonces Pablo dice en sus sentimientos, ¿no? Él dice, desearía yo mismo ser anatema, o sea, hasta yo entregaría mi salvación por causa de ellos. Es lo que está diciendo, ¿no? Al decir, porque deseara yo mismo ser maldito, separado de Cristo, por amor de mis hermanos. O sea, él está diciendo, hasta sería capaz de entregar mi salvación por causa de ellos, porque no quiero verlos a ellos, no quisiera verlos a ellos sufriendo, no quiero verlos en esa condición. Entonces, en este primer pasaje prácticamente Pablo está hablando, está dando a conocer sus sentimientos de cómo se siente con respecto a la situación espiritual de su pueblo, con la situación espiritual de los judíos, ¿no? Entonces podemos ver esa tristeza, esa carga en su corazón por la salvación de ellos. Y es así que prácticamente en el capítulo 9, 10 y 11, Pablo va a dedicarse a hablar acerca de Israel, qué cosa ha pasado con Israel. Sin embargo, como les digo, siempre hay posturas, ¿no? Yo no quiero tomar ninguna postura teológica a la hora de analizar este pasaje, sino que trato en todo lo posible de tratar de ser lo más bíblico posible, ¿no? Lo que la Biblia realmente nos está enseñando, y no tener ideas preconcebidas de ninguna postura teológica, ya sea dispensacionalista, ¿no? o acerca de la teología del pacto, o a lo mejor ser calvinista o ser arminiano. O sea, trato de ser lo más bíblico posible. Hay temas a veces complicados, como los de ayer, donde es necesario hacer una aclaración, ¿no? Como la hicimos ayer, ¿no? Al igual que como la hicimos en el tema del rapto, y igual como lo vamos a hacer el día de hoy, ¿no? Si bien es cierto, a lo mejor tú en tu Biblia tengas un título y habla acerca de la elección de Israel, ¿no? Obviamente este título no estaba en los originales, en griego, no existía ese título lo han puesto, y yo me he tomado la libertad, mientras he hecho el estudio del capítulo 9 de Romanos, de ponerle otro título, ¿no? El título que yo le he puesto es prácticamente la soberanía de Dios en la salvación, ¿no? Prácticamente para mí, y creo que tú también lo vas a observar, quizás en el capítulo 10 y 11 sí vamos a ver un poco más sobre eso, pero en el capítulo 9 Pablo más va a hacer una exposición sobre la soberanía de Dios. Yo en lo particular, ¿no? Es una opinión personal, no pienso que esté centrándose en la elección de Israel, sino mostrando la soberanía de Dios en poder darle la oportunidad a los gentiles de poder ser salvos también, a causa de la indiferencia de Israel para con Dios. Entonces, vamos primero a entender que del versículo 1 al versículo 3 podemos ver esa carga espiritual, esa carga que tiene Pablo con respecto a su pueblo, ¿no? Y ahora vamos a ver en el versículo 4 algo interesante. Él va a hacer una descripción, ¿no? O sea, una descripción va a enumerar prácticamente todas las bendiciones que ha tenido Israel, y que a pesar de haber tenido todas esas bendiciones, pues no pudieron ver al Mesías, ¿no? Y esto es interesante, ¿no? Por lo menos es interesante para mí hacer este comentario de que no solamente es el pecado lo que impidió que ellos pudieran ver al Mesías, sino que también fue su propia teología, ¿no? Su propio concepto de Dios y su propio estudio de la Torá. O sea, prácticamente ellos se dejaban llevar por lo que los fariseos decían,
Y igual sucedió en la época cuando Jesús vino, ¿no? Y es la razón por la cual en Mateo podemos ver las antítesis de Jesús, cuando Jesús enfrenta a los fariseos y va a enfrentar la forma como ellos concebían la ley, ¿no? Y Jesús les va a decir: habéis oído decir los antiguos, no matarás, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano. Entonces Jesús empieza a ser más profundo, ¿no? En realidad algunos piensan de que Jesús trató de cambiar la ley. No. Lo que Jesús trató de hacer al confrontar la forma como veían la ley los fariseos es elevar la ley al nivel donde estaba, o sea, a su verdadero nivel. ¿Por qué? Porque cuando los fariseos decían que tú no podías matar a alguien físicamente y ese era un pecado, pues Jesús decía: no es necesario que lo mates físicamente, basta con que tú tengas un sentimiento negativo hacia esa persona, con que lo odies, para que ya estés pecando. Entonces prácticamente Jesús hizo que el mandamiento sea más profundo, o sea, elevó la ley a su verdadero estándar, a su verdadero nivel, ¿no? Prácticamente, espiritualmente hablando, los fariseos habían degradado la ley, ¿no? Jesús la estaba llevando a su nivel correcto. Entonces prácticamente, a pesar de todo eso, como ya hemos visto en los capítulos anteriores, los israelitas tuvieron muchos privilegios, ¿no? Y Pablo va a nombrar todos esos privilegios a partir del versículo 4. Miren lo que dice: los que son mis parientes según la carne, terminando el versículo 3, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Pablo va a enumerar todos estos privilegios que tuvo el pueblo de Israel, ¿no? Ahora, cuando hablamos de la adopción, estamos hablando del hecho de que ellos fueron escogidos por Dios. Dios los escogió y Dios tuvo ese plan desde Abraham, ¿verdad? Dios tuvo ese plan desde Abraham. Entonces prácticamente cuando Dios libera a los israelitas, a los hebreos de Egipto, ¿verdad? Y va a usar a Moisés para liberarlos y los va a llevar a la tierra prometida. Prácticamente Dios los adopta, ¿no? Dios ya había prometido en el pasado desde Abraham que él quería ser una nación de la descendencia de Abraham. Entonces ellos fueron adoptados, o sea, Dios los escogió. Pudo haber escogido a Egipto, quizás, pudo haber escogido a otro pueblo, pero Dios los escogió a ellos, ¿no? Y eso fue un privilegio. Después la gloria. ¿Por qué la gloria, no? Permítanme, por ejemplo, en la adopción, en el PDF van a ver algunos textos, ¿no? Como Éxodo 4:22, Oseas 11:1, Éxodo 19:6, que son versículos que demuestran esa adopción que Dios hizo al escoger al pueblo de Israel. Con respecto a la gloria, una de las cosas interesantes de la gloria es que Israel tuvo el privilegio de poder ver de cerca la gloria de Dios, ¿no? No solamente los milagros que hizo Moisés al cruzar el Mar Rojo, las plagas en Egipto, sino que dice la Biblia que de día lo seguía una nube y de noche una columna de fuego. Entonces prácticamente ellos pudieron ver la presencia de Dios, lo que se le llama el Shekinah, ¿no? Entonces prácticamente ellos fueron partícipes de su gloria. Lo vieron cuando Moisés subió al monte Sinaí. O sea que prácticamente ellos fueron partícipes de la gloria de Dios. Bien, por ejemplo, ¿qué otra cosa nosotros podemos observar? Aparte de la gloria, podemos observar lo que es el pacto, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios hizo pacto con Israel. ¿Qué más podemos observar? La ley, porque Dios le dio la ley al pueblo de Israel en Éxodo capítulo 19 y capítulo 20, ¿no? Podemos ver el culto, ¿no? En Génesis 12:7 podemos ver que, ¿por qué el culto? Porque prácticamente eran todas las liturgias, todo lo que vendría a ser los sacrificios dentro del templo, dentro del tabernáculo, dentro de la sinagoga. Ellos tuvieron el privilegio de poder hacer todo ese tipo de ritos y liturgias, los cuales muchos prácticamente estaban relacionadas con Jesucristo, ¿no? Con lo que Jesucristo iba a representar, con la muerte de Jesús, y prácticamente ellos tuvieron ese privilegio que ninguna cultura en el mundo tuvo. Y aparte de eso también las promesas, ¿no? Y esto es algo que quiero mencionar. Todos conocemos, o por lo menos la gran mayoría,
a través de las películas conocemos que el pueblo de Israel tuvo promesas. Y esto es interesante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nosotros vamos, por ejemplo, a Génesis 17, podemos ver que Dios le promete a Abraham el nacimiento de Isaac, ¿no? Hay promesas acerca de Isaac. Dios se acerca a Abraham y le dice, hay una promesa sobre ti y es que de ti vendrá descendencia, ¿no? Y a pesar de que el texto dice que Abraham estaba como muerto, era muy anciano, y que su esposa Sara era estéril, aún así Dios le promete que él iba a tener descendencia, ¿no? Y aún así pues Dios muestra sus promesas para con Abraham. También hay promesas de la venida del Mesías, ¿no? Por ejemplo, en muchos de esos textos acerca de la venida del Mesías están en Deuteronomio capítulo 18, Salmo 118, Salmo 132, Isaías capítulo 2, Isaías capítulo 7, Isaías capítulo 9, capítulo 11, capítulo 25, capítulo 28, capítulo 42, capítulo 49, capítulo 52, 53, 55, 59 de Isaías, capítulo 61, 62, 63, Jeremías capítulo 23, Éxodo capítulo 17, Daniel capítulo 7, capítulo 9, Miqueas capítulo 5, Zacarías capítulo 6, Zacarías capítulo 9, Zacarías capítulo 12, Zacarías capítulo 13, Malaquías capítulo 3, y podremos seguir. Dios había dado una promesa al pueblo de Israel acerca de que vendría el Mesías. Entonces, ellos habían sido partícipes de la gloria, habían sido partícipes de la adopción, habían sido partícipes del pacto, habían sido partícipes de la ley, habían sido partícipes de todo lo que son las promesas de Dios, habían sido partícipes de lo que es el culto, o prácticamente todas las actividades que se hacían dentro del templo. Ellos habían tenido acceso a lo que Dios representaba, habían tenido prácticamente conocimiento del Dios real, de este único Dios verdadero, el cual ninguna cultura había tenido ese privilegio. Entonces Pablo en el capítulo 9, él va a decir desde el versículo 4, prácticamente todo el versículo 4 va a nombrar esos beneficios, esos privilegios que el pueblo de Israel tuvo. Entonces unámonos con los versículos 1, 2 y 3, ¿no? Pablo se siente triste por la condición espiritual de Israel, y en el versículo 4 dice, los que son mis parientes según la carne, porque son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. O sea, Pablo está nombrando todo eso, y luego del versículo 6 dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. A partir de ese versículo vamos a entrar a otra parte de este pasaje, ¿no? Al principio estamos viendo que Pablo está triste por la condición espiritual de Israel, y nombra, a pesar de que ellos tuvieron todos esos privilegios, ellos no fueron capaces de creer en el Mesías. Sin embargo, él dice algo interesante. En el versículo 6 dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Y aquí viene algo interesante, ¿no? Aquí vamos a poder ver esa exposición de Pablo sobre la soberanía de Dios en la salvación. Esto es interesante, ¿no? Algunos van a utilizar este pasaje, ¿no? O vas a ver que este pasaje se utiliza para dar un soporte al hecho de la predestinación en la doctrina de la elección, ¿no? Y es que la verdad que este texto es profundo, ¿no? Y habla por sí solo. Ni siquiera hay que utilizar mucho análisis para comprenderlo. Solo mientras estemos basados en el contexto anterior, que son todos los capítulos anteriores, es interesante, ¿no? Sin embargo, podemos ver la soberanía de Dios, el hecho de que Dios es Dios y Él puede hacer lo que le plazca. Y esta es una de las cosas importantes, ¿no?, que debemos tener en cuenta. Dios es soberano y Él puede hacer lo que a Él le plazca. Si tú y yo cuestionamos la soberanía de Dios, entonces Él dejaría de ser Dios. No podemos llevar a Dios a juicio, porque ni tú ni yo somos nadie, y nadie en este planeta es nadie para poder llevar a juicio a Dios. Por eso es Dios. Entonces, ahora,
empezamos a analizar algo interesante, y aquí hay que tener en cuenta un poco de la historia de Génesis para poder comprender este pasaje, ¿no? Recordemos de que a Abraham se le había dado la promesa de que él iba a tener descendencia, y él a pesar de que él no podía, ya estaba muy anciano, y de que Sara era estéril, él no comprendía cómo es que iba Dios a cumplir esa promesa. Así que Dios trató de ayudar, darle una ayudadita a Dios, ¿no? A veces nosotros cuando queremos ayudar a Dios, y a veces en vez de ayudar estorbamos, ¿no?, lo que Dios tiene y el plan de Dios. Abraham estorbó en los planes de Dios. ¿Por qué? Y hasta ahora vemos las consecuencias. Ahora les voy a decir por qué. Porque prácticamente Dios le había dicho de que iba a tener descendencia, y él no podía entender. Pasaba el tiempo y no veía nada, y decía, ¿cómo es que Dios me ha prometido que voy a tener descendencia, pero mi esposa es estéril? No veo nada, no veo que vaya a suceder. Así que Abraham tenía dos esclavas, ¿no?, Agar y Setura. Así que pues Abraham tuvo hijos con las dos, ¿no? Y producto de su relación con Agar nació Ismael, que prácticamente fue su primogénito, ¿no? Entonces Ismael es el padre de todos los árabes, ¿no? Y no todos, pero la gran mayoría de árabes son musulmanes, ¿no? Y luego vemos que cuando Isaac tiene a Jacob, en realidad el primogénito debió haber sido Esaú, pero en realidad salió primero Jacob, ¿no? Y algunos, sobre todo Esaú es el padre de los palestinos, ¿no? Los que están ubicados en la franja de Gaza, ¿no? Y son los que tienen peleas continuas con Israel en estos momentos, al igual que los árabes, ¿no? Entonces, lo interesante de esto es que la mala decisión de Abraham de querer ayudar a Dios hizo de que ahora las descendientes de Agar estén en problemas con Israel, reclamando su tierra, porque ellos reclaman ser los herederos de Israel, porque ellos fueron el primogénito, ¿no? Ismael fue el primogénito. Entonces esa es la razón por la cual ahorita hay peleas en el Medio Oriente con Israel, porque los árabes, que son los descendientes de Ismael, reclaman su tierra. Y igual lo hace Esaú, ¿no? Porque Esaú era el primogénito y él debió haber recibido la bendición, pero la recibió Jacob. Y Jacob prácticamente pues se convirtió en patriarca y no Esaú, ¿no? Y esa es la razón por la cual hay batallas hasta ahorita, ¿no? Hay discordia y peleas en esa zona de Israel. Pero lo interesante de esto es que al haber tomado Abraham esa decisión, pues falló, ¿no? Y aún así Dios, a pesar de que él había fallado, bueno, luego él realmente tiene un hijo con Sara, ¿no?, que es Isaac, ¿no? Sabemos todos que luego Dios le va a pedir a Isaac que lo sacrifique, y bueno, Dios va a probar la fe de Abraham en ese momento, aunque el texto no habla de eso, pero quería más o menos recordarles un poquito la historia. Y es así por la cual en el versículo 5, Pablo dice aquí, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Y en el versículo 6 dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. ¿Qué? Para hacer un resumen del versículo 6, 7 y 8, es lo que Pablo está tratando de decir, es que a pesar de que Ismael era descendiente de Abraham por la carne, era su hijo, ¿verdad? Pero Dios no había decidido eso. El plan de Dios no era ese. El plan de Dios no era que el pueblo de Israel sean los descendientes de Ismael, porque a lo mejor Dios hubiese podido decir, bueno, ya tuviste un hijo con Agar, ¿no? Bueno, no nos hagamos problemas, ¿no? Que todos los descendientes de Ismael sean los descendientes tuyos, porque igual es tu hijo, y de los descendientes de Ismael hacemos Israel. Y ya está, se acabó.
¿Para qué vamos a complicar a Sara? Ya está, es estéril, ya no la compliquemos con eso, dejémosla ahí nomás, ¿no? Hagamos todo a través de Ismael. Pero no, Dios no dijo eso. Dios dijo, él no es parte de mi plan. Mi plan es que tu esposa va a dar a luz y a pesar de ser estéril, y el hijo que van a tener, ese es el hijo de la promesa, el que yo te he prometido, no ese. ¿Me entienden lo que trato de decir? O sea que al final no es lo que tú quieras. O sea, no porque ustedes reclamen que la descendencia de Ismael es la descendencia de Abraham y ellos son los hijos de Dios, va a ser así, no. Va a ser como yo he dicho. Va a ser como yo lo he establecido. Mi plan es que sea a través de Isaac. Se acabó. Es lo que está diciendo el texto. O sea, no, vuelvo a leerlo y ahora lo van a entender. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado, versículo 6, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ¿no? Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. No porque sea descendiente de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne, o sea, como Ismael o los hijos de Cetura, son hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa, o sea, Isaac, son contados como descendientes. O sea que aquí en estos versículos Pablo está haciendo una exposición de la soberanía de Dios. O sea, Dios ha establecido algo, Él es soberano, Él es Dios y tiene que hacerse las cosas como Él las ha dicho. Se acabó. Así de sencillo. Ahora vayamos al versículo 9, ¿no? El versículo 9 dice, porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. O sea, yo he dado una promesa, yo la voy a cumplir y a través de esa promesa serán tus descendientes. Y ahora Pablo menciona otro caso, ya dejó de mencionar el caso de Abraham e Isaac, ¿no? Ahora menciona el caso de que el hijo de Abraham es Isaac. Y ahora Isaac se casa con Rebeca y junto con Rebeca van a tener a los nietos de Abraham, ¿no? Y obviamente en ese parto van a salir dos bebés, Esaú y Jacob. Pero miren lo que dice el texto, ¿no? Se supone que dice, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Y aquí podemos ver otra vez la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque Esaú y Jacob estaban en el vientre de Rebeca, ni siquiera habían nacido. O sea, Dios no podía basarse en las obras de ellos para elegir al que él quería. No podía haber dicho, a ver, Jacob es malo, como es malo no lo voy a elegir a Esaú porque él es bueno, ¿no? O a lo mejor al revés, ¿no? No, Esaú es malo, así que voy a elegir a Jacob porque él es bueno. Dios no podía, según el texto dice, ninguno de ellos había hecho ni bien ni mal, ¿no? Ninguno de ellos. Pero como Dios quería demostrar que no es por las obras, sino porque Él llama, por el llamado de Él, y por eso dice ahí, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. El que iba a elegir era Dios. No dependía de Jacob, ni dependía de Esaú, ni dependía de Rebeca, ni dependía de Isaac, ni de Abraham. Dependía de Dios, porque Él es el que iba a elegir. Y a pesar de que ninguno de los dos había hecho mal, dice el texto, a Jacob amé, pero a Esaú lo aborrecí. Y ustedes dirán, wow, este texto es duro, ¿no? Y ustedes dirán, pero me estás mostrando un Dios malvado, un Dios cruel, ¿no? Y como ayer hablamos, ¿no? No es que Dios sea un Dios cruel, ¿no? Sino que Dios es Dios. Una de las cosas interesantes cuando uno estudia teología sistemática, y en la teología sistemática estudias lo que es el hombre, lo que es el pecado, lo que es la salvación, lo que es la iglesia, lo que es el Espíritu Santo, la segunda venida, y vas estudiando todos los capítulos en los cuales está dividida la Biblia bajo la teología sistemática.
uno de las recomendaciones, ¿no?, que se hacen, me acuerdo que R.C. Sproul también la hacía, y es que, por ejemplo, R.C. Sproul decía algo interesante, ¿no? Nunca puedes estudiar la salvación, el pecado, el hombre y todos los demás capítulos si es que no tienes en la mente la teología. Bueno, la teología es el estudio del Padre, de Dios. Cristología es el estudio de Cristo, ¿verdad? La neumatología es el estudio del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, la salvación, todo lo que es el pecado, todo lo que es los ángeles, todo lo que es la salvación, la segunda venida, la iglesia. Entonces, prácticamente todos los capítulos deben ser analizados sin dejar de lado los atributos y el carácter de Dios. Si algunas de tus, mejor dicho, ninguna de las interpretaciones que tú puedas dar a las Escrituras pueden contradecir el carácter y los atributos de Dios. O sea, y una de las cosas que nosotros tenemos que entender a la hora de estudiar este capítulo es que tenemos que venir a estudiar este capítulo sabiendo de que Dios es soberano, y que como Dios es soberano, Él puede hacer lo que a Él le plazca. Y a lo mejor tú o yo, o a lo mejor alguien que no conoce a Cristo dirá, pero ese es un Dios malvado, ¿por qué hace lo que Él quiere? Hay que juzgarlo, ¿no? Y como les dije hace un momento, nadie puede llevar a juicio a Dios porque Él es Dios, y Él puede hacer lo que le plazca. Y tú dirás, pero es injusto. ¿Bajo qué criterio? ¿Bajo tu criterio de justicia? Y mi criterio de justicia, no podemos evaluar a Dios. Él recuerda que mientras es soberano y Él decide hacer lo que a Él le place, Él no deja de ser justo a la misma vez. Aunque para ti y para mí se convierta en alguien injusto, Él no puede dejar sus atributos. Mientras Él es soberano, no puede dejar de ser justo. Y el texto está diciendo que Dios decidió aborrecer a Esaú. No lo quiso, quiso a Jacob. Pobrecito Esaú. Sí, pobrecito. Es cierto, tú y yo podemos llorar por Esaú, ¿cierto? Pero Dios decidió aborrecer a Esaú y amó a Jacob. ¿Por qué? Porque dice, con el propósito de Dios, que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. O sea, que fuera la elección que se mantuviera, que permanezca la elección, de que Dios los iba a elegir. No por sus obras, porque ninguno de ellos había nacido, pero ya Dios había elegido a Jacob desde el vientre de su madre. Para Dios no hay coincidencias, para Dios no hay, Dios conoce todo. Y Él nos elige desde el vientre de nuestra madre, y Él nos conoce desde la fundación del mundo. ¿Cómo? No lo sé. ¿Por qué? Porque Él es Dios, y Él no está limitado al tiempo y al espacio. Eso es lo interesante. Pero hay versículos que sustentan que Él conoce todo, absolutamente todo. Y entonces sigamos leyendo, ¿no? Y luego dice aquí, pues no habían aún nacido, versículo 11, ni habían hecho aún ni el bien ni el mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. No por las obras, sino por el que llama. Por el que llama. Dios llamó a Jacob, no a Esaú. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Esaú servirá a Jacob. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Entonces, ahora Pablo muestra algo interesante. Pablo muestra la soberanía de Dios al decir, yo no he decidido que los descendientes de Abraham sean los descendientes de Ismael con la esclava Agar. No. Yo en mi plan he decidido que los descendientes de Abraham, los que van a ser mi pueblo, van a ser los descendientes de Isaac. Se acabó. Primera decisión que ya tomé, punto. No tienen derecho a réplica, yo ya lo establecí. Punto número 2. A pesar de que Jacob y Esaú ni siquiera habían hecho maldad, yo decidí amar a Jacob porque lo elegí a Jacob, porque lo llamé a Jacob, y aborrecí a Esaú. Se acabó. No tienen derecho a réplica, ya lo decidí. Soy Dios.
soy soberano y puedo hacer lo que yo decía de acuerdo a mis planes y de acuerdo a mi sabiduría, y aún así sigo siendo justo porque soy Dios. Ahora, Pablo, en base, sabiendo de que todas las personas iban a estar como tú y como yo en este momento, ¿qué vamos a decir? Pero Dios, ¿pero por qué? Eso es injusto. Pablo mismo lanza la pregunta. Y en el versículo 14 dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Y Pablo dice, en ninguna manera. No hay injusticia en Dios. O sea, y recuerden que esa expresión en griego es una expresión enfática, fuerte, ¿no? Como decir en español, ¿quién? ¿Estás loco lo que estás diciendo? ¿Cómo se te ocurre decir tal barbaridad? O sea, Dios no es injusto, en ninguna manera. Luego el versículo 15 dice, luego desde el versículo 15 al versículo 18, Dios va a hacer una muestra de la soberanía de Dios. Aquí yo lo he escrito los puntos, que son los mismos que están en la Biblia, pero yo los he puesto punto por punto. Y Pablo va a explayarse otra vez, como para que si a alguien no le quedó claro la soberanía de Dios, te la voy a explicar, ¿no? Como decir, te la voy a repetir, te voy a dar un ejemplo de su soberanía. Y Pablo dice, desde el versículo 15 al 18, dice, Dios ha dicho que Él tendrá misericordia del que Él tenga misericordia. O sea, Él no va a tener misericordia con todos. Él va a tener misericordia con el que Él quiera. Dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Y me compadeceré del que yo me compadezca. O sea, yo no me voy a compadecer de todos, dice Dios. Dios no va a tener misericordia con todos, no, solo con los que Él quiera. Y versículo 3 dice, punto 3, que según el texto, no depende del que quiera ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. O sea, en otras palabras, que yo tenga misericordia de alguien no depende de alguien, no depende que alguien corra o que alguien haga o salte o haga lo que quiera. Al final, si yo voy a tener misericordia con alguien, va a ser porque yo quiero. O sea, nadie puede forzarme a yo tener misericordia si yo no quiero, que es Dios, ¿verdad? O sea, Dios, nosotros estamos acostumbrados a pensar que Dios es no nosotros, no digo ustedes, sino la humanidad. La humanidad piensa de que Dios puede, como que es un muñequito, ¿no? Que está ahí puesto arriba y solo oras cuando quieres y tú lo puedes manipular y hacer que Dios responda como tú quieres, que haga lo que tú quieres, ¿no? Y decir, Señor, ¿sabes qué? Yo te declaro que tú mañana hagas esto, ¿no? Pero no nos damos cuenta que Dios es Él y nosotros somos los siervos de Dios. Nosotros no podemos ir a imponerle a Dios cosas, ni tampoco podemos ir a sacar a Dios de su lugar y hacer que Dios haga lo que nosotros queremos. Dios es Dios y Él está mostrando su soberanía aquí. Yo tengo misericordia con quien yo quiera y me compadezco del que yo quiera, y no importa del que corre, del que haga lo que haga. Dice, al final yo soy el que va a decidir. Dice, Dios levanta a Faraón para mostrar su poder y para que mi soberanía sea, mi poder, mi nombre sea anunciado por toda la tierra. O sea, Dios levanta aún hasta las autoridades malvadas, como Faraón. Dice la Biblia que Dios endureció el corazón de Faraón, Él lo endureció. Dice, y Dios endureció el corazón de Faraón. ¿Para qué? Para que al Él ser duro, él pudiera mandar las plagas y la gente pueda ver la gloria de Dios. Y para que el nombre de Dios sea esparcido y todos digan, wow, ¿saben lo que hizo el Dios de Israel? El Dios de Israel abrió el mar rojo, su pueblo pasó, y luego también lo cerró, y todo el ejército de Israel de Egipto se ahogó, y humilló al faraón y le mandó plagas para la gloria de él, y todo, wow, es el Dios verdadero. Lo que dijo Nabucodonosor, ¿no? Cuando vio que Sadrach, Mesach y Abednego fueron echados al horno de fuego y no se quemaron, porque dice la escritura que había alguien que los cubría, que era como hijo de los dioses, ¿no? Y bueno, se piensa que fue Jesucristo, porque Jesucristo tuvo varias apariciones en el Antiguo Testamento, ¿no? Fue una de ellas donde Jesús cubre a Sadrach, Mesach y Abednego. Él conoció como teofanía, ¿no? Pero lo interesante de esto es que
Nabucodonosor dijo, wow, el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego es el Dios verdadero. O sea, Dios permitió que Sadrach, Mesach y Abednego llegaran hasta allí para mostrar su gloria y su poder, y para que Nabucodonosor viera el poder de Dios y se arrepintiera de sus pecados. O sea, Dios pone las autoridades malvadas también. O sea, no hay ninguna autoridad que no sea puesta por Dios. Y luego dice, yo tengo misericordia de quien yo quiero, ¿no? Y al que quiero endurecer, endurezco. Entonces Pablo prácticamente, a través de estos puntos que van a ser hasta el versículo 18, Pablo va a mostrar, va a ser una muestra de la soberanía de Dios, ¿no? De cómo Dios puede hacer las cosas que a Él le plazcan, porque es Dios, porque es soberano. Y por lo tanto, nadie tiene por qué preguntar nada. Es Dios. Y luego en el versículo 19, Pablo vuelve a hacer una pregunta, ¿no? Al principio Pablo dice, después que te hablé de la decisión de Dios sobre el hijo de la descendencia de Isaac y cómo Dios eligió a Esaú, yo hice una pregunta, ¿no? De que si tú por eso pensabas que Dios era injusto. Y yo te respondí, dice Pablo, en ninguna manera. Y luego te volví a mostrar las formas en las que Dios puede ser soberano. Y ahora te vuelvo a lanzar otra pregunta, ¿no? Y Pablo lanza otra pregunta en el capítulo 19. Basado en el versículo 18, porque dice que Dios al que quiere endurecer, endurece. O sea, y Dios con el que tiene misericordia, tiene misericordia. Entonces, si Dios va a endurecer a una persona para que esa persona no crea en el Evangelio, entonces la pregunta que Pablo dice es, pero tú me dirás, ¿por qué pues sin culpa? O sea, si Dios está endureciendo a esa persona, ¿cómo Dios luego la va a condenar porque esa persona no tuvo un corazón blando si fue Dios quien le endureció? No entiendo, es lo que Pablo está diciendo. Dice, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Entonces, si Dios es el que endurece, ¿por qué va a echar culpa? ¿No? Es injusto. ¿Quién ha resistido a su voluntad? Dice Pablo. ¿Quién ha resistido a su voluntad? Y luego en el versículo 20, Pablo dice, mas antes, oh hombre, espérate, es como que Pablo dijera, espera. Antes que sigas, ¿no? Antes que continúes, porque ya dijiste que Dios no solamente es injusto, sino que Dios, ¿con qué autoridad puede juzgar a alguien si Él mismo ha endurecido su corazón? Y sigues y vas a seguir, espérate. Y Pablo dice, mas antes, oh hombre, espérate. Dice, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que Él formó, ¿por qué me has hecho así? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Somos barro. Adán fue hecho del barro, Dios lo formó. ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar a Dios? 21. ¿O no tiene potestad el alfarero, o sea, Dios es el alfarero, nosotros los vasos de barro? ¿O acaso Él no tiene la potestad y la autoridad como alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa de barro un vaso para honra y un vaso para deshonra? O sea, Dios de la misma masa hace un vaso de honra y un vaso de deshonra. Él es Dios, Él es soberano. Y luego dice versículo 22, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? O sea, las personas impías, ¿no? Malvadas del presente, a lo mejor todas las personas malvadas de este presente, ¿por qué Dios no las destruye de una vez? ¿Por qué Dios mañana no agarra y sabes qué? Destruye a todos los malvados. Pero el texto dice, pero Dios con paciencia soporta con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. ¿Por qué? Porque Él quiere mostrar su ira y hacer notorio su poder, porque a Él le place, porque es Dios. Y luego el versículo 23 dice, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia,
que Él preparó de antemano para gloria, o sea, todos los que hemos alcanzado salvación. ¿Por qué Dios nos ha salvado? Porque Dios nos, como dice el texto, nos predestinó, nos escogió, nos justificó y nos glorificó. ¿Por qué? Para mostrar las riquezas de su gloria, para con los vasos de misericordia, para que su gloria sea notoria y todos vean, sí, Dios es Dios, pero también Dios es misericordioso y Él es rico en misericordia y en gloria. Por eso ha escogido a estos vasos de honra para que sean glorificados y alcancen la gloria de su Hijo Jesucristo. Y algo interesante aquí, ¿no? Dice el versículo 24, a los cuales también ha llamado, esto es, o sea, a los cuales también ha llamado. Y aquí va a empezar a hablar de los gentiles, ¿no? Porque cuando se está refiriendo a los judíos pensaban que ellos solamente eran el pueblo escogido. Ellos pensaban que solamente ellos eran el pueblo de Dios, ¿no? Y Dios les está diciendo, no, o sea, ustedes me fueron infieles con sus dioses. Ustedes me desobedecieron. Yo los escogí como el pueblo escogido, pero ustedes lo único que hicieron fue desobedecerme, y aún así ni siquiera fueron capaces de reconocer al Mesías, ni siquiera fueron capaces de aceptarlo. Los mataron. Y como ustedes han hecho eso, yo voy a provocarles celos ahora a ustedes. ¿Cómo? La salvación que yo les había dado a ustedes, todos esos privilegios que ustedes tenían como Israel, yo se los voy a dar a los gentiles. Y ahora los gentiles van a tener los mismos privilegios y aún mayores de los que ustedes tenían. Y entonces Pablo empieza a decir lo siguiente, dice, como también en Oseas, o sea, el profeta Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, o sea, a los gentiles, y a la que no era mi amada, la llamaré amada. O sea, los gentiles no eran su amada, pero él las va a llamar amada ahora. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. O sea, prácticamente este texto está hablando de cómo Dios, porque a Él le place también, porque Él es Dios y en su soberanía, Él ha decidido escoger también dentro de los gentiles a gente que va a ser salva y que va a creer en Jesucristo. Así como también va a haber gente que va a creer en Jesucristo en Israel, pero también va a haber gente que no va a ser salva, porque no ha creído en Jesucristo. Entonces, recuerden que ese es un requisito indispensable, ¿no? Entonces, lo interesante de esto es que prácticamente en este texto Pablo está diciendo que luego lo vamos a ver en los capítulos siguientes, cuando que prácticamente el pueblo gentil va a ser injertado en el olivo, ¿no? Luego vamos a ver un poco de eso, pero lo que quiero que ustedes entiendan es cómo la soberanía de Dios está diciendo, yo puedo hacer gentiles que sean mi pueblo, y yo les voy a llamar mi amada, porque a mí me place hacerlo, ¿no? Entonces en el versículo 27 dice, también Isaías clama tocante a Israel, y dice, o sea, menciona una profecía de Isaías, ¿no? Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como dijo Isaías, ¿no? Si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. O sea, en otras palabras, Dios, por la maldad de Israel, Él hubiese podido destruir Israel como lo hizo con Sodoma y Gomorra. Yo te animo a que busques información científica de que realmente existió Sodoma y Gomorra. Científicos han encontrado donde está ubicada, según la Biblia, Sodoma y Gomorra, una ciudad prácticamente que ha sido quemada, totalmente destruida con fuego, ¿no? Se ven las piedras y todo, o sea que es algo real. Y prácticamente Pablo está diciendo, Dios hubiese podido destruir al pueblo de Israel, pero en su misericordia Él no lo hizo, ¿no? Y permitió que haya descendientes. E Isaías está diciendo que de todos los que eran como la arena del mar, va a haber solo un remanente que será salvo, ¿no? O sea que sabemos de que así como los gentiles, algunos serán salvos y otros no,
dentro del pueblo de Israel también va a haber algunos que serán salvos y otros no. Muy bien, pero aún Dios no los ha eliminado, o sea, la posibilidad, cualquier israelita judío actualmente descendiente del pueblo de los judíos de antaño, pues tiene toda la oportunidad de volver a Cristo, o sea, como cualquier persona, o sea, regresar prácticamente al olivo. Muy bien, ahora dice lo siguiente, y eso lo vamos a ver en los capítulos que vienen. Vamos a ver ahora en el versículo 30, dice, ¿qué pues diremos? Dice Pablo, ¿no? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Sí, ¿no? Porque recuerden que todo lo que hemos visto anteriormente, la salvación es por fe y no por obras, ¿verdad? No porque tú conozcas la ley, ni sigas la ley, porque la ley ya sabemos que nos condenaba y nadie puede cumplir la ley. Así que a través de la fe en Cristo hemos podido ser justos delante de Dios. Por eso Pablo está diciendo, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Sí. Y luego el versículo 31 dice, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. O sea, ellos que estaban obsesionados con la ley, meticulosos, todo lo querían hacer en sus fuerzas, no alcanzaron nada. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. O sea, que algo interesante, ¿no? Ellos intentaron hacer todo en sus fuerzas, mas no por fe, como lo hizo Abraham. Y en el versículo 33 dice, como está escrito, dice, ¿no? He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo, ¿no? Y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Y obviamente esta es una profecía acerca de Jesús, y luego prácticamente de que Jesús viene a ser una piedra de tropiezo para ellos, ¿no? Porque ellos no esperaban que el Mesías cumpliera las características de Jesús, ¿no? Muchos piensan de que era imposible creer que Jesús pudiese estar sentado en un burro, que sea hijo de un carpintero, ¿no? Y que algunos, como por ejemplo Simón el Celote o Judas, esperaban de que el Mesías, como Jesús, sea un caudillo, ¿no? Militar, que viniera y peleara contra Roma para liberar a Israel de la opresión romana, ¿no? Como quizás lo hizo Josué o muchos guerreros en el pasado. Pero Jesús no vino a liberarlos de Roma, Jesús vino a liberar sus almas del pecado, ¿no? Pero ellos no entendieron el mensaje. Entonces hemos podido ver como en este capítulo 9 hemos podido ver más la soberanía de Dios sobre la salvación. ¿Por qué? Porque no solamente hemos visto que Dios decidió y había decidido que la descendencia de Israel iba a ser por Isaac y no por Ismael, que Dios había decidido escoger a Jacob y no a Esaú, y que aún así Dios, a pesar de que Dios les había prometido muchas promesas a Israel, Dios le plació hacer que los gentiles también sean partícipes de todas las bendiciones que Dios había prometido para el pueblo de Dios, y los injertó al olivo, como lo vamos a ver en los capítulos que vienen, porque simplemente a Dios le plació hacerlo así, ¿no? Porque Él es Dios, Él es soberano. Y esto es interesante, ¿no? Cómo Pablo ha podido mostrar la soberanía de Dios. Nosotros no podemos cuestionar a Dios, no podemos llevar a Dios a juicio, no podemos pensar que Dios es injusto, porque Dios no va a ser injusto jamás, ¿no? Es injusto bajo nuestros conceptos, bajo nuestros criterios, pero no bajo los criterios de Dios. Entonces, hermanos, es lo que quería compartir el día de hoy. Este es el tema número 18, y hemos podido ver la soberanía de Dios y cómo Pablo presenta su soberanía. Y el día de mañana vamos a poder ya hacer un análisis más profundo, teniendo como contexto lo que hemos leído el día de hoy. Vamos a orar para terminar. Son exactamente las 3 para mí y damos gracias a Dios por este tiempo. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, bendito Dios grande y poderoso, te doy gracias por este tiempo, Señor, por tu bondad, por tu amor, Señor. Gracias porque tú a través de este pasaje nos enseñas que tú eres soberano, que tú decides, que tú haces las cosas porque te placen, Señor, porque tú eres Dios. Y nosotros no somos quien para cuestionarte, no somos quien, Señor, para llamarte injusto
o para llevarte a juicio y juzgarte bajo nuestros principios o nuestras leyes. Tú eres Dios, Señor. Y somos nosotros quienes estamos bajo tu autoridad, no tú bajo la nuestra. Somos nosotros los que hacemos lo que tú mandas, no tú lo que nosotros queremos. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, respetamos tu autoridad y tu soberanía. Te damos gracias, Señor, porque permitiste y nos hiciste partícipes del olivo y nos injertaste al olivo, a pesar de que no somos físicamente descendientes de Isaac. Pero tú, Señor, permitiste que a través de la fe en Jesús podamos ser partícipes de todas las bendiciones que tú, Señor, le diste y quisiste darle a tu pueblo Israel. Gracias, Señor, por tu bondad, gracias por tu amor. En el nombre de Jesús te damos gracias, gloria y honra, Señor. Amén.